Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de participar de los estudios que estamos realizando cada día, una hora con Dios. Estudiar la Palabra de Dios es como alimentarnos con la palabra de Dios. Jesús dijo en San Mateo capítulo 4:1, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el deseo, la finalidad, el objetivo del estudio que realizamos diariamente. Especialmente necesitamos seguir estudiando el plan de salvación. El mensaje de las buenas nuevas, de la buena noticia para cada uno de nosotros. ¿Qué noticia podemos recibir de Cristo hoy para nuestra vida personal? El mundo espera noticias, pero nosotros necesitamos recibir la noticia que viene directamente de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesús, quien siempre tiene lo que necesitamos cada día. Hoy vamos a entonces seguir estudiando el plan de salvación. Esta serie de estudios, estamos en el estudio número 299 de esta serie de salvación por fe y gracia solamente. En otras palabras, la justificación por la fe. El precioso mensaje que Dios envió para este tiempo actual. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos para ser preparados completamente por Dios, para que Dios pueda utilizarnos para llevar este mismo último mensaje de misericordia al mundo, ya que el mundo está en tinieblas, el mundo ya está preparado. Han escuchado ya el llamamiento, han escuchado la palabra de Dios de infinidad de formas. Lo que el mundo necesita es tomar su decisión. Y para que tome la decisión de renunciar a la vida de pecado que vivimos, renunciar al mundo, renunciar a Satanás que está dominando el mundo, necesita este mensaje de salvación. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual, personal, para ser protegidos y para que Cristo pueda prepararnos cuerpo, alma y espíritu, como dice 2 Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz dice, os prepare cuerpo, alma y espíritu, liberándonos del pecado completamente y dándonos una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida cristiana con poder, para que por el poder de la gracia del Espíritu Santo podamos salir impulsados por el amor a predicar este evangelio de salvación al mundo. Ese es el objetivo con el cual vamos a seguir estudiando en esta oportunidad. Estamos estudiando los sencillos pasos que la palabra de Dios detalla para poder realmente comenzar una verdadera carrera cristiana, para comenzar la vida espiritual conforme a la palabra de Dios. Es posible que muchos de los que participamos de este estudio conocemos la teoría del Evangelio, la Escritura, la palabra de Dios. Muchos, quién sabe, son maestros, como los maestros en el tiempo de Jesús. Nicodemo era cumplidor de la ley externamente, era líder, dirigente del pueblo judío, miembro del Sanedrín, o sea, parte de los principales dirigentes de la religión, y era maestro de Israel. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba
el nacimiento del Espíritu. En San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, Jesús que le dijo: lo que es nacido de carne, carne es. Carnalmente el ser humano puede ser maestro, puede ser cumplidor de la ley en vida externa, pero lo que le falta es nacimiento del Espíritu para poder realmente ser un verdadero cristiano. Y lo que a nosotros en este tiempo también, al cristianismo, a los religiosos, lo único que nos falta es el nacimiento del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que engendra una nueva vida. Pero para ser engendrados con el Espíritu Santo para una nueva vida, necesita cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones, porque toda oferta, toda promesa de Dios es condicional. Dios no nos puede obligar, Dios no puede actuar a la fuerza, aunque pudiera hacerlo porque tiene poder, pero no lo hace, porque al ser humano nos ha creado con libre albedrío. El ser humano tiene que tomar la decisión. Entre las condiciones, entre las 12 condiciones que hemos clasificado, está el tomar la decisión, utilizar la voluntad para poder decir: Señor, estoy dispuesto a ser engendrado por el Espíritu Santo. Solo la voluntad del ser humano puede tomar esa decisión, escoger, determinar, tomar ya la decisión, decir: Señor, ya no quiero vivir la vida que he vivido hasta aquí, necesito cambiar de vida, de una vida carnal, humana, de una vida con los conocimientos, con la sabiduría de este mundo. Señor, estoy dispuesto a dejar eso y a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Así que, para lo cual hay 12 requisitos, 12 condiciones, lo cual estamos estudiando en este tiempo de gracia. La primera condición que hemos estudiado hasta aquí es el llamamiento. La segunda, conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y allí entran a tallar las religiones, los líderes, los predicadores, son los que enseñan la teoría de la palabra de Dios. Pero el creyente tiene que ahora comprobar, por sí mismo estudiar, decir: Señor, necesito sabiduría para comprobar si es verdad lo que me han enseñado o alguna cosa falta. La segunda condición, porque el que no conoce, dice, toda la Biblia, entonces ¿cómo puede aceptar a Cristo? ¿Cómo puede conocerse a sí mismo que necesita cambio de vida? La tercera condición, la fe. La fe viene por el oír, por el estudio de la palabra de Dios. Una fe verdadera, una fe que tenga vida, una fe activa que lleve a la obediencia. El cuarto paso, la humillación. Este mensaje de justificación por la fe lleva a la humillación. Y cuando el hombre se humilla, Dios puede actuar, Cristo puede obrar en el creyente. Lo que el hombre no ha podido hacer, Cristo lo puede hacer por su gracia. Entonces, la humillación produce arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que lleva al cambio de vida, a una reforma completa. El sexto paso, quebrantamiento de espíritu, quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. Porque el que cree en Cristo y acepta a Cristo, cae sobre la roca Cristo Jesús y su naturaleza carnal humana queda quebrantado, queda hecho pedazos, para que el creyente ahora en el séptimo paso pueda renunciar a esa vida. Decir: Señor, ya no quiero vivir en esa vida, estoy quebrantado, mi vida está roto,
miserable hombre de mí. O es como la enfermedad, cuando una persona se enfermó con cáncer, con otras enfermedades que ya no tienen solución. Entonces el ser humano enfermo, ¿qué dice? Estoy dispuesto a ir al hospital, a quedarme internado, ya no voy a seguir viviendo, ya no voy a ir a mi trabajo, a mi estudio, ya no voy a estar en mi casa, voy a estar en el hospital hasta recuperar la salud. Así el creyente verdadero renuncia a su vida. Señor, ya no quiero seguir estudiando en los estudios de este mundo, porque el estudio de este mundo no soluciona mi vida. Ya no quiero seguir trabajando en el mundo, porque los trabajos de este mundo no solucionan mi vida. Ya no quiero seguir ocupándome en buscar riquezas, tesoros, dinero, porque no soluciona mi vida. Y así sucesivamente a todas las cosas de este mundo, Señor, renuncio. Ahora quiero entrar a la verdadera religión, a la verdadera vida cristiana. Señor, entrego mi vida, todo lo que soy y lo que tengo, para que tú puedas darme una nueva vida. Renuncia a la vida antigua, a la vida carnal. Séptimo paso. Octavo paso, confesión. Noveno paso, ahora sí, aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual personal, para que Cristo viva en nosotros y nosotros vivamos en Cristo. Andar con Cristo, vivir con Cristo, vivir su vida. El que acepta a Cristo ahora, Cristo va a tomar el control de la vida del creyente, y Cristo va a limpiar, va a purificar el corazón, la mente, así como limpió el templo de Jerusalén cuando estaba en esta tierra. Pero para que Cristo entre a nuestra vida, el noveno paso, para pasar al décimo paso, necesita entregar nuestra voluntad. Porque si el ser humano carnal quiere seguir haciendo su voluntad, andar como quiere, pensar como quiere, hablar como quiere, obedecer como quiere, su vida no va a mejorar, no va a cambiar. La solución es ahora que ha aceptado a Cristo, hay que entregar nuestra voluntad, porque de la voluntad depende la vida del ser humano. Por eso los antiguos profetas decían: escogeos a quién servir. Escojan la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la salvación o la perdición. Pero ¿con qué se escoge? Con la voluntad. El ser humano pecador escoge mal, decide mal. Entonces hay que entregar nuestra voluntad. Entregar nuestra voluntad es entregar nuestra mente, porque la voluntad está en la mente. Son una de las 4 facultades de la mente. La voluntad trabaja con la razón, con la conciencia y con la imaginación. Entregar a Cristo nuestra mente. Entregar la mente es entregar el corazón, y entregar el corazón es entregar toda nuestra vida entera, para ya no vivir humanamente, sino morir a la carne, morir al yo. Por eso Pablo dice: cada día muero. Entonces estamos estudiando el 10º paso, para ya pasar al 11º paso y llegar al 12º paso. El requisito número 11 y 12 nos está faltando. Estamos en el requisito 10º, entrega de la voluntad. En el estudio anterior estudiamos de que muchos piensan de que haciendo su voluntad, educando su voluntad, van a vivir felices, buscando las cosas de este mundo. Pero San Lucas 14:33, ¿qué decía? Así pues, que cada uno de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos nosotros es nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Hay que renunciar. ¿Y qué más tenemos?
todas las cosas que en este mundo hemos ganado, hemos acumulado, son nuestras pertenencias, nuestros bienes, también hay que renunciar, porque dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No podemos seguir a Cristo, no podemos aceptar a Cristo, y Cristo no nos puede dar la salvación, la vida nueva. Renuncia. Muchos dicen que tienen ídolos en este mundo, muchos están amarrados, atados, encadenados al mundo con la cadena de oro, que son las riquezas, los bienes, los tesoros y todo lo que el mundo ofrece, las posiciones de este mundo, la fama, los honores, todo eso hay que renunciar. Requisito esencial, primordial, básico. Si no, no hay salvación, si no, no hay conversión, no hay nacimiento a la vida espiritual. La felicidad que el hombre busca no está en las cosas de este mundo, está en Cristo, entregar nuestra voluntad. Vamos a entonces seguir estudiando. ¿Qué son esos ídolos del mundo que tenemos que renunciar? Lo que el ser humano carnal ama. ¿Qué es lo que nos dificulta entregar nuestra vida, nuestra voluntad a Cristo? Hoy vamos a seguir estudiando entonces. Vamos a leer en el libro Nuestra elevada vocación, página 164. Dice así: si las personas, si valoran cualquier cosa más que la verdad, sus corazones no están preparados para recibir a Jesús y en consecuencia quedarán afuera. Si las personas, cuando son probadas, rehúsan sacrificar sus ídolos, el Espíritu de Dios las abandonará con sus rasgos pecaminosos que no han sido subyugados al dominio de los ángeles malos. El ser humano natural carnal está guiado por los ángeles malos, por el espíritu del mal. Necesitamos renunciar a eso, a esa vida. Y los ángeles malos los llevan a la idolatría de este mundo, ídolos modernos. No son ídolos hechos de materiales como oro, plata, yeso, madera, sino son ídolos modernos, las riquezas, los tesoros, el dinero. Y para poder tener dinero, riquezas, el ser humano se educa, el ser humano trabaja, el ser humano día y noche busca. Pero necesitamos, dice, renunciar a eso y entregar nuestra vida a Cristo. Si no queremos sacrificar, si valoramos más que a Cristo esas cosas, entonces Dios no puede hacer nada con el ser humano, lo dejará a la deriva. El mismo libro, Joya de los Testimonios, tomo 1, 288, o La fe por la cual vivo, 154, sigue diciendo: muchos de los que profesan creer en Cristo están muy expuestos a perder ambos mundos, es la vida de este mundo y la vida eterna. El ser cristiano a medias y ser mundano a medias hace que uno sea cristiano en una centésima parte y mundano en todo lo demás. Así que el cristianismo que sigue sirviendo al mundo y también una centésima parte quiere ser cristiano, va a perder, dice, ambos mundos. No va a ser feliz en este mundo, ni va a encontrar felicidad y gozo en la vida cristiana.
entonces no podemos nosotros servir a Dios con una parte de nuestra vida, como hoy el cristianismo, el religioso lo hace. Los líderes también se equivocan en eso, dice, tienes que seguir viviendo en este mundo, tienes que trabajar para el mundo, estudiar en el mundo, buscar trabajo en el mundo, pero también tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer los cultos, tienes que cumplir la vida religiosa. Esa vida, dice, no va a funcionar. Esa forma de ser cristiano no es la solución. O en todo caso, repitamos de leer, muchos de los que profesan creer en Cristo están expuestos a perder ambos mundos. El ser cristiano a medias y mundano a medias hace que uno sea cristiano en una centésima parte y mundano en todo lo demás. Y perderá, dice, ambas cosas. O sea, quiere decir que no encontrará solución ni felicidad en este mundo, ni encontrará, dice, la felicidad que es el mundo eterno, la vida eterna, la salvación. El libro A fin de conocerle 321. Si el mundo absorbe nuestra atención, Cristo no puede reinar supremo en el corazón. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Dios no excusará al transgresor en este sentido. Así que si las cosas del mundo absorben nuestra atención, nos quitan tiempo, entonces Cristo no puede, dice, entrar a nuestro corazón y reinar allí. No puede dirigir nuestra vida y no puede liberarnos del pecado y de las cosas de este mundo. Así no podemos nosotros entonces seguir a Cristo por donde quiera que va. Quedaremos, dice, expuestos a todos los males de este mundo. Entonces, Cristo no puede, dice, liberarnos de las cargas de este mundo. Hoy vamos a comprender en una forma clara y sencilla qué significa entonces entregar nuestra vida y recibir una nueva vida. Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, cómo nos llama, Cristo cómo llamaba cuando estaba en esta tierra. Las palabras de Cristo están registradas en San Mateo 11, 28 al 30. Jesús que decía, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús decía, venid a mí, todos los trabajados y cargados, venid a mí tal como están. No esperen, dice, solucionar sus vidas o solucionar la vida del mundo en que viven. Vengan, dice, tal como están. Los discípulos comprendieron ese llamamiento. ¿Y cómo les encontró ese llamamiento a los discípulos? Cargados de los afanes de los trabajos de este mundo. Los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores. Se afanaban todos los días a trabajar en buscarse la vida como pescadores. Otros trabajaban para Roma, como Mateo, Zaqueo. Eran cobradores de impuestos para Roma. Así les llegó el llamamiento. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid a mí todos los trabajados y cargados. El ser humano trabaja para buscarse la vida, trabaja para el mundo y tiene que soportar las cargas de la vida. ¿Y cuáles son las cargas de la vida que necesitamos llevar a Cristo?
La vida nos quiere aplastar. Es muy pesado la vida en este mundo. Todos los días tiene que salir trabajando. Los discípulos, antes de aceptar a Cristo, trabajaban de noche, toda la noche a pescar. Hoy también el ser humano, para ganarse la vida, muchos trabajan de noche, toda la noche. Otros todo el día, amanece, salen a trabajar. Esa es la vida del yo, la vida egoísta, la vida carnal. Para eso los jóvenes, las señoritas se preparan para ser profesionales. Y un profesional trabaja toda la noche, otros todo el día. La vida es duro. La vida es difícil. Aún así, trabajando, fracasan en los trabajos de este mundo. Aún no hay trabajo. Así es la vida de este mundo. El ser humano está esclavizado a este mundo. Pero Jesús dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados. Yo les voy a dar descanso, dice, de esa vida. Yo les voy a dar felicidad. Les voy a dar paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es momentáneo. El trabajador de este mundo solamente tiene vacaciones para tener paz. Solamente cuando hace fiesta tiene alegría. Solamente cuando deja de trabajar en este mundo tiene paz. Pero cuando se termina esa paz, vuelve a trabajar. Entonces, vamos a leer en el libro En lugares celestiales para comprender qué significa esa carga, que hay que entregarlo a Cristo, dejar a los pies de Cristo. Y Cristo nos quiere dar su carga, porque la palabra de Dios completa en San Mateo 11, 28 al 30, que dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Y Jesús dice, yo os haré descansar, yo os daré reposo. Pero ustedes ahora en la vida nueva que yo les voy a dar, van a llevar mi carga. Mi carga, dice, es liviana. Mi carga es fácil de llevar, dice. Entonces, vamos a leer en este libro, En lugares celestiales, página 109, ¿qué significa? Dice así, la carga más pesada que debemos llevar en esta vida es el yo. El yo es la cosa más difícil con la cual tengamos que relacionarnos. Al depositar nuestras cargas, no nos olvidemos de depositar la carga del yo a los pies de Cristo. El ser humano, por causa del pecado, para vivir, subsistir en este mundo, tiene que llevar muchas cargas, dice. Pero la carga más pesada es el yo, la vida del yo, la vida del ego, la vida egoísta, la mente carnal, la mente del yo, la mente del ego. O sea, nuestra vida del yo es la carga más pesada. Porque el ser humano, al vivir la vida del yo, del ego, se impone cargas, se impone yugos, mandatos. Dice, yo tengo que trabajar, yo tengo que salir madrugando a trabajar, todo el día tengo que trabajar. Así dice el yo. Y el yo a los jóvenes y las señoritas dice, yo tengo que estudiar, yo tengo que buscar una carrera, tengo que estudiar día y noche, quemarme la cabeza, las pestañas, hasta lograr una profesión. Esa es la carga del yo. El yo se impone cargas, el yo se impone deberes, el yo se impone tareas, el yo se impone mandatos, órdenes, se ordena a sí mismo a trabajar. Esa vida es difícil en este mundo. Pero Jesús dice, esa vida de la carga del yo, vengan tal como están con esa carga.
Entréguenme el yo, entréguenme el ego, entréguenme su vida carnal, entréguenme su mente carnal. Ahora sí, para que ustedes reciban nueva vida y sean cristianos. Sin esa carga, yo voy a llevar esa carga, dice Jesús. Eso es lo que el religioso, el profeso cristiano no entiende. No quiere entregar su yo, su ego, su vida carnal y todos sus afanes de este mundo. Por eso dice, al depositar vuestras cargas. O sea, que hay varias cargas, pero la principal carga es el yo. Hay que entregarlo a Cristo. El libro La fe por la cual vivo, 369, dice: los que aceptan la palabra de Cristo y entregan su alma a su custodia y su vida para que Cristo la ordene, hallarán paz, quietud y reposo. Para encontrar la paz, quietud, gozo, paz, alegría, reposo, necesitamos entregar nuestra vida al cuidado de Cristo. Necesitamos entregar esa vida del yo, esa vida egoísta, para que Cristo pueda ordenar y para que realmente recibamos una nueva vida. El libro Hijos, Hijas de Dios, página 121 dice: si os habéis entregado a Cristo para hacer su vida, dice Jesús, no os preocupéis por el día de mañana. Si realmente entregamos nuestra vida a Cristo, para seguir a Cristo, para hacer su obra, para predicar el Evangelio, no se preocupen, dice, por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos y con qué nos vestiremos. No se preocupen por los afanes de esta vida ya, dice. Pero hoy en día se predica el falso evangelio, un evangelio pervertido, dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Qué dicen los predicadores? ¿Qué dicen los líderes? ¿Qué dicen los mensajeros? ¿Qué dicen? Predican un sermón poderoso, según ellos, y cuando terminan de predicar a las multitudes en las iglesias, en los estadios, en los coliseos, ¿qué dicen? Todos los que quieren entregar su vida a Cristo salgan adelante, pasen adelante. Entrega de la vida a Cristo. Pero no le dicen de que ahora, si ustedes van a entregar su vida a Cristo, cuerpo, alma y espíritu, ya no se preocupen por el día de mañana. Ya no se preocupen por sus necesidades. No le dice de que tienen que renunciar a su vida carnal, a su vida egoísta, a la vida del yo, que se impone a estudiar, a trabajar, a buscarse la vida. Ya no le dice que hay que renunciar. Entregar nuestra vida a Cristo tiene condición, es condicional. Estar dispuesto a renunciar a la vida de este mundo, a la vida de estudio, a la vida de trabajo, a la vida de buscar las actividades, los afanes de este mundo. Si no renuncias a la vida de este mundo, no puedes entregarte a Cristo. Es un engaño. O sea que los predicadores, los grandes predicadores, engañan a la humanidad, diciendo, entrégate tu vida, pero no le dice, tienes que renunciar a la vida de este mundo. No le dice a los jóvenes, a las señoritas, renuncia a tu estudio. A los mayores no le dice, renuncia a tu trabajo. Si eres carpintero, renuncia a tu trabajo de carpintería.
Si eres albañil, si eres comerciante, negociante, renuncia a tu vida, no le dice. Y si es profesional que trabaja para las empresas, para el Estado, no le dice renuncia a tu trabajo, no le dice. Le engaña. Esa entrega no sirve, porque ese creyente se entrega a Cristo, sale al frente, hacen la oración y regresa a su casa, a su vida, y sigue siendo esclavo de este mundo. No ha sido liberado, porque no se ha entregado cumpliendo la condición de renunciar a la vida de este mundo. Por eso hemos estudiado, la renuncia hay que presentarlo a Cristo. En otras palabras, la renuncia es la carga del yo y la carga de la vida, de los afanes de este mundo, hay que entregarlo a Cristo. No es solamente de palabras decir, Señor, entrego mi vida. Así no funciona la vida cristiana. En el libro Alza tus ojos, página 151, dice: pero Dios no puede hacerlos uno con Cristo, a menos que estén dispuestos a abandonar sus propios caminos para seguir el camino que Cristo traza. Así que no hay unión con Cristo, no hay vida con Cristo, no hay vida cristiana si no estamos dispuestos a abandonar nuestros propios caminos para seguir el camino de Cristo. ¿Cuál es el camino de Cristo? El camino de Cristo es seguir a Cristo por donde quiera que va, como los discípulos, a estar con Cristo, a ser preparados por Cristo y a predicar el Evangelio con Cristo. Pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra vida. Disposición. No dice dejar. Eso también entienden mal los religiosos y los predicadores. No es decir, ahora tienes que dejar tu trabajo, tu estudio. No es así, sino renuncia a Cristo. Decir, Señor Jesús, estoy dispuesto a dejar todo lo que tú deseas, todo lo que pides. Porque si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Cristo va a entrar a nuestra vida, tenemos que entregarle nuestra voluntad, el 10º requisito, y Cristo nos va a liberar de los estudios de este mundo. Cristo con su poder y su gracia nos va a liberar de las actividades de este mundo y nos va a llevar a una vida nueva. Ese es el verdadero Evangelio. O si no, sigamos aprendiendo. Cada día con Dios, página 277, que dice: el precioso Salvador habla a sus oyentes para referirse a los deberes comunes de la vida. Su preocupación por la ropa, la comida y la bebida. Les enseñó que estos asuntos no debían absorber su interés como si debieran continuamente llevar esa carga. Y les señaló a las aves de los cielos. Las aves, dice, no se preocupan, no trabajan, no se afanan por buscar su comida, y Dios nunca les hace faltar. Es el ejemplo que Jesús puso. ¿Cuáles son las cargas de la vida entonces? Son los deberes comunes de la vida. La preocupación por la ropa, por la comida y la bebida. El ser humano se carga, el yo se carga con esa carga de salir todos los días corriendo a buscarse la vida, a buscar la comida, la bebida y la ropa. Esa es la carga. Jesús dice, esa carga entrégame a mí. Ya no necesitas seguir cargando. En otras palabras, el que entrega su vida a Cristo, el que acepta a Cristo como Salvador personal, ya debe entregar esa vida de preocupación,
esa vida de problemas, esa vida de buscarse la vida. Les enseñó que estos asuntos no debían absorber su interés como se debieran continuamente llevar esas cargas. O si no, leamos en el libro Hijas y Hijos de Dios, página 357. O si no, en el libro Ser semejantes a Jesús, página 217, que dice: si todavía no podemos creer, si seguimos siendo incrédulos, Cristo nos ofrece su palabra para creer verdaderamente, y ya no creer en el yo, en nosotros, ni en los hombres de este mundo que nos ofrecen trabajo, estudio, ni en Satanás, que ha llenado este mundo de estudios, de carreras y de trabajos, para ya no creer, sino creer en la palabra de Dios. ¿Qué dice? La Biblia nos habla de los cuidados de este siglo. Dice así: los cuidados de este siglo. Ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados de este mundo, de los cuidados de este siglo. Nadie está libre de esa tentación de salir al mundo todos los días a buscarse de los cuidados de este mundo. El trabajo penoso, ahí están los cuidados de este mundo, los cuidados de este siglo, que Cristo advirtió: no os dejáis absorber, dice, no os dejáis engañar, llevar por los cuidados de este mundo. ¿Cuáles son? El trabajo penoso, la privación y el temor de la necesidad que le acarrean al pobre las perplejidades y cargas. La clase pobre en este mundo tiene que salir todos los días a buscarse la vida. Se llama las cargas de la vida. Jesús dice: vengan, traigan esas cargas. Al rico le sobreviene el temor a la pérdida y a una multitud de congojas. Así que el rico tiene otra carga: el temor a perder sus bienes, sus riquezas. Así como el joven rico no quería entregar sus bienes. Y una multitud de congojas. Al rico no le deja dormir la hartura, sus bienes, tiene que cuidar. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Jesús nos ha invitado a aprender de las flores del campo, de las aves del cielo, que no hilan, no trabajan, pero no les falta nada. Dios no les hace faltar nada. Entonces dice: no confían en su cuidado constante de Cristo de su vida. Por eso el ser humano sale corriendo a trabajar, a estudiar. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él, no las entregan. Cristo entonces no puede ayudar, no puede liberarlas de las cargas de este mundo, del estudio, del trabajo, porque no han entregado sus cargas a Cristo, dice. Sino el profeso cristiano siempre quiere buscarse la vida, siempre quiere esclavizarse a los trabajos de este mundo. Los jóvenes, las señoritas, siempre quieren estudiar en el mundo para tener una profesión. Entonces Cristo no puede hacer nada por sus vidas. Ellos tienen que seguir sufriendo en este mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en la búsqueda de las ganancias, Cristo no puede ayudarlos, no puede llevar esas cargas Cristo. Echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará, dice la Biblia. Que quien lleva cargas crea que el Señor pueda llevarlas, y sean grandes o pequeñas. Necesitamos creer
entregar, confiar en Cristo nuestras cargas, sean pequeñas o grandes. ¿Cuál es la carga más grande que hay que entregar a Cristo? El yo, el ego, la vida carnal, la mente carnal, donde está la voluntad, entregar la voluntad. ¿Y cuáles son las otras cargas pequeñas? La vida de este mundo, el estudiar en este mundo, el trabajar en este mundo. Esa carga también hay que entregarlo a Cristo. Decir, Señor, renuncio a mi vida de estudio, renuncio a mis actividades, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi profesión, porque si estudio en este mundo, el estudio me va a dar una profesión, esa profesión no va a solucionar mi vida, Señor. Si llegan las pandemias, no va a solucionar mi vida. Si uno es médico, el médico no va a solucionar su vida ni la vida de los enfermos, de las pandemias, enfermedades incurables. Si el profesional trabaja para el gobierno, si trabaja para las empresas, cuando llegue la crisis, la angustia, no va a haber solución, Señor. Renuncio a mi vida. Si el ser humano tiene negocios, empresas, es un trabajador, su trabajo no le va a solucionar los problemas de la crisis, de la angustia, de las pandemias y de todos los males que vendrán, hambres, terremotos, inundaciones y toda clase de fenómenos naturales, violencias en la ciudad. No va a solucionar. Esas cargas hay que entregarlo a Cristo. Todo o nada, dice. Entrega tu vida con todas las cosas que tienes para que puedas recibir una nueva vida, para que puedas nacer a vida nueva como Nicodemo. Los discípulos también entregaron todo, dejaron todo para seguir a Cristo. Ese es el ejemplo. Eso es ser de la verdadera iglesia, del verdadero pueblo de Dios. El libro Maravillosa Gracia de Dios, página 116. La fe por la cual vivo, página 107, dice: Jesús no nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas y nos invita a echar sobre Él nuestros afanes de este siglo, nuestros cuidados de este mundo. Nuestra elevada vocación, página 289. Vivir para el yo es perecer. El que siga viviendo para el yo, para el ego, para la mente carnal, para la vida carnal, es perecer. La codicia, el deseo de obtener beneficios personales, separan el alma de la vida. El espíritu de Satanás es acaparar, atraer hacia el yo. El espíritu de Cristo es dar, sacrificar el yo por el bien de los demás. Así que seguir viviendo para el yo, para el ego, para la vida egoísta, es perecer, es morir, es sufrir. Pero vivir para Cristo, en el Espíritu de Cristo, en nueva vida, es dar. Bienaventurada cosa es dar que recibir, es sacrificar. Poner en el altar del sacrificio los ídolos, nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestra profesión, nuestra vida, y recibir la vida de Cristo. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 85, dice: cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin Cristo, sin su ayuda. Así que si nosotros tratamos de manejar las cosas como queremos,
seguir trabajando, seguir estudiando en el mundo. Asumimos una carga que Cristo no nos ha dado en la vida cristiana. Eso es vivir para el mundo. Eso es servir al mundo. Nos imponemos, dice, la responsabilidad que pertenece a Cristo y así asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Cristo y así nos colocamos en su lugar. Con corazón o con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro, de preocuparnos por el mañana. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces, desaparecerán todos nuestros tormentos y desaparecerán todas nuestras dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. A eso entonces se llama entregar nuestra voluntad. El que entrega su voluntad a Cristo, vive para Cristo, trabaja para Cristo y sigue a Cristo por donde quiera que va. Como el cordero sigue al pastor. Y el pastor verdadero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces ya no se preocupa, dice, por las cargas de la vida. El verdadero cristiano que anda con Cristo, que vive con Cristo, que sigue a Cristo, ya no se preocupa por los afanes de esta vida, por las cargas de esta vida, porque ha renunciado y Cristo es la verdad y la verdad os libertará. Cristo, por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de su gracia, al estudiante le libera de los estudios de este mundo. Al profesional le libera de los empleos de este mundo, de los trabajos de este mundo. Y al hombre de negocios le libera de las empresas, de los negocios de este mundo. Y al trabajador manual le libera de las actividades de este mundo, de los oficios de este mundo. Ahora Jesús le dice, ya no serás pescador de pescados, sino pescador de hombres. Al carpintero le dice, ya no vas a tallar en madera o en metal, sino vas a tallar caracteres humanos. Al comerciante le dice al hombre de negocios, ya no vas a buscar los tesoros de este mundo, vas a buscar los tesoros de Cristo, la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro Ser semejantes a Jesús, página 168. Nos habla de la vida cristiana. Muchos, dice, viven día tras día, semana tras semana, año tras año, para sus propios intereses egoístas, su influencia y sus recursos, acumulados por medio de las habilidades y la discreción que Dios les ha dado. Muchos los emplean en ellos y sus familias sus recursos, sin pensar en su clemente benefactor. No permiten que nada fluya de vuelta al dador. Muchos profesos cristianos viven buscando sus propios intereses, acumulando recursos, buscando bienes, dice, para sí mismos
y para sus familias solamente. Ellos no han entregado sus cargas a Cristo, y Cristo no puede hacer nada con ellos. Y cuando vengan las pandemias, las crisis, las angustias, quedarán, dice, desamparados. Esas riquezas que acumularon para sí mismos, para sus familias, no los salvarán. Entonces hay que preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? El libro Nuestra Elevada Vocación 310 dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? La posición a que todos deben llegar debe ser valorar la salvación más que las ganancias terrenales. Considerar todo como pérdida para que puedan ganar a Cristo. La consagración debe ser completa. Dios no admitirá ninguna reserva, ningún sacrificio dividido, ningún ídolo. Todo debe morir al yo y al mundo. Así que Cristo no acepta una entrega a medias. Todo debe morir al yo y al mundo. O sea, el verdadero creyente que acepta a Cristo, entrega su vida, debe entregar su vida de yo, su egoísmo, y debe morir al mundo. Eso es la renuncia al mundo, entregar las cargas. Entregar la carga del yo es la mayor lucha, la mayor batalla por fe, y entregar, dice, todas las cosas del mundo. ¿Qué es lo que en el mundo hemos tenido, hemos adquirido, hemos ganado, hemos logrado? ¿Cuál es? Las cargas del mundo. El joven, la señorita, los estudios, la profesión, su empleo, su negocio, sus empresas. Y el hombre común, entregar, dice, ¿qué cosa? Entregar, dice, sus trabajos. ¿Cuál es el trabajo que tiene el pobre? El pobre tiene su trabajo. Es carpintero, es comerciante, es cualquier otro oficio que tenga. Debe entregarlo a Cristo. Decir, Señor, te entrego todos mis oficios, mis trabajos, mis actividades, mis estudios, mi vida del mundo. Ya no quiero amar el mundo, quiero amar a Cristo. Y Cristo comenzará a liberarlo. No está diciendo dejen, porque el hombre carnal, el hombre egoísta no va a poder dejar. Está encadenado, está esclavizado. Pero Cristo tiene las llaves para abrir esa esclavitud. Cristo tiene el poder para romper esas cadenas. Así como a los discípulos les hizo dejar esa vida de pescador. Así como Jesús hizo dejar a Simón, a Zaqueo, esa vida de servir como empleado a Roma. Ellos abandonaron todo eso por el poder de Dios, por la gracia de Cristo, por seguir a Jesús. Así es la verdadera vida cristiana, seguir a Jesús, trabajar para Cristo, llevar su carga de Cristo es predicar el Evangelio, enseñar a las personas la salvación y atender a los enfermos y sanarlos en el nombre de Cristo. Vamos a leer ya para terminar. En el libro Dios nos cuida, página 119. Dice, los hombres santos de todas las épocas pasadas debieron abandonar todo por Cristo para fomentar su espíritu e imitar el ejemplo de Cristo. Cristo no aceptará nada menos que esto ahora, hoy. Cuando seamos llamados a darlo todo por Cristo, ¿quién soportará la prueba? Así que los hombres antiguos, los patriarcas, los profetas, los apóstoles,
Todos los siervos de Cristo dejaron todo, dice, abandonaron todo por seguir a Cristo. Hoy también Dios demanda la misma cosa. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo en el pasado, hoy y en el futuro. Dios no cambia. Las condiciones, los requisitos no cambian. Deseado de todas las gentes, página 479 dice, vamos a leer para terminar. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y su eficiencia. Así que si obedecemos, si guardamos poco, mucho de la palabra de Dios, sin entregar a Dios todo lo que tenemos, de nada serviría, así como el joven rico. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas y indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Su acerto del joven rico de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna, el joven rico, y se fue triste. Así que, cuando Cristo llama, venid a mí todos los trabajados cargados. O en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamando, si alguno abre la puerta de su vida, y si me deja entrar a su vida, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, tienen que ustedes ahora abandonar todo, porque yo les voy a dar mi poder, mi Espíritu Santo. Van a nacer a vida nueva. Yo les voy a llenar de gracia. Yo voy a libertarlos. Yo voy a romper las cadenas del mundo, las cadenas del estudio, las cadenas del trabajo, las cadenas del negocio, las cadenas que les atan a la vida de la ciudad, las cadenas que les atan a las dolencias, a las enfermedades. Yo voy a romper, dice Jesús, los voy a libertar. Pero la condición es que ustedes tienen que estar dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo. Ustedes tienen que haber renunciado a todo. La renuncia hay que presentarla a Cristo para que Él nos libere. Cristo tiene poder para liberar, aún de la enfermedad, aún de los ídolos de este mundo. Ese Dios es poderoso. Hay que creer en un Dios que tiene poder para liberar. Pero el cristianismo, el religioso, cree en un Dios que no libera, en un Dios que deja en el mundo esclavizado, llevando las cargas. No os afanáis, dice, por el día de mañana. Si ustedes trabajan para mí y me siguen, no les va a faltar. Los discípulos vivieron que en Cristo no les faltó nada. Jesús les preguntó a los discípulos, ustedes han estado conmigo 3 años y medio, ¿les faltó algo? Nada. Y los discípulos, con ese poder que Cristo les dejó, predicaron el Evangelio hasta terminar sus días. ¿Les faltó algo? Nunca les faltó nada. Jesús les dijo, ustedes recibirán 100 veces tanto. Si han dejado padre, madre, tendrán muchos papás, muchos mamás. Si ustedes dejaron muchos hermanos que no quieren seguir a Cristo, tendrán muchos hermanos. Si ustedes dejaron casas, tierras, no les faltará casa donde descansen la noche. Si ustedes dejaron trabajo, no les faltará trabajo. Cristo les dará el trabajo de atender enfermos, obra médico-misionera. Si ustedes dejaron tierras, Jesús les dará
tierras en el campo, mansiones en el campo, terrenos en el campo para vivir. Que Dios pueda bendecir estas palabras para que pueda crear fe, confianza de que es un Dios que no hace faltar nada. Gracias por vuestra atención. Seguiremos estudiando en el próximo estudio. Oremos al Señor de que nos dé más tiempo, más gracia, más sabiduría, más conocimiento para ser liberados completamente del pecado, para vivir una vida de santidad, una vida de justicia, en vida nueva por medio de la conversión, el nuevo nacimiento. Gracias. Amén.